Bueno, para la clase de ahora veremos métodos de demostración. Entonces la idea de los métodos de demostración es cómo nosotros tenemos, digamos, un teorema o ideas básicas en matemáticas y nosotros queremos verificar la validez de esos argumentos. Entonces, algunas de las ideas que tenemos en este sentido son las siguientes. Vamos a hablar un poco de las demostraciones. Entonces, teniendo la idea de las demostraciones, vamos a hablar un poco sobre ellas, ¿no? Introducción a las demostraciones. Entonces, la idea de las demostraciones es demostrar teoremas o nociones matemáticas para verificar o para llegar a que esas nociones son válidas, ¿no? O en caso contrario, no son válidas. Entonces la idea es que, ¿cómo yo demuestro algo? Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo vamos a utilizar la idea de demostraciones para poder probar teoremas en matemática. Otra de las observaciones es que, y con esto mucha atención, no existe una fórmula específica para hacer demostraciones. Entonces ahí depende de qué tipo de problema nosotros queremos demostrar, qué tipo de teorema queremos demostrar, y vamos formando aquello como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces esa es como una breve reseña de lo que es introducción a las demostraciones. Entonces, basados en las demostraciones hay diferentes técnicas para hacer una demostración. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta clase? Pues vamos a aprender algunas técnicas y principios utilizados para demostrar la validez de estas ideas, ¿no? Entonces vean que cómo puede surgir esto, ¿no? Cómo podemos tener esto. Entonces, dependiendo lo que mencionaba anteriormente en esta parte, ¿no? ¿Existe alguna receta específica para hacer demostraciones? Pues no. Entonces, diferentes problemas requieren diferentes enfoques y técnicas específicas. Entonces, no va a ser como que nosotros decimos, bueno, aquí tenemos esta demostración y vamos a tomarla en este sentido. Entonces vamos a tener algunos ejemplos en teoría de conjuntos, algunas ideas en otros campos para demostrar esto. Y vamos a verificar cómo nosotros hacemos estas ideas para demostrar. Entonces, algunos conceptos básicos. Entonces, observen que tenemos la idea de teorema y decimos, ¿pero qué es un teorema? Entonces, un teorema es una proposición que siempre es cierta bajo ciertas suposiciones llamadas hipótesis. Entonces, ese es un teorema. Luego tenemos el lema, que el lema es un teorema que sirve para ayudar a la demostración de un teorema más importante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, observen primero el teorema, lo demostramos bajo las hipótesis y los lemas los demostramos bajo la idea de un teorema. Entonces, aquí vamos formando las herramientas. Luego tenemos un corolario. Entonces, un corolario es una proposición que sigue directamente de un teorema que se ha demostrado anteriormente. Luego, un axioma, y esto es muy importante,
un axioma en matemáticas es una proposición asumida como verdadera sin necesidad de demostrarlo, ¿no? Entonces, nosotros con los axiomas, como recuerden que son proposiciones asumidas como verdaderas, no necesitamos verificar una demostración de ellas. Entonces la idea es, bueno, vamos a tener algunos ejemplos clásicos de axioma. Tenemos en la aritmética y también los axiomas de Euclides en la geometría, ¿no? Entonces, algunas estrategias en el proceso de demostración. Observen que en el proceso de demostración, muy importante, no siempre es de manera directa. A menudo necesitamos transformar el problema y es donde surgen otros métodos de demostración para poder realizar dicha transformación. Entonces, observen que otra de las ideas o estrategias importantes en la demostración es distinguir entre el proceso del pensamiento y la escritura final de la demostración. Entonces, esa idea es muy importante ya que nosotros sabemos cómo pensamos, pero ¿y cómo nosotros llevamos a escribir ese pensamiento? Entonces, de eso deben de tener mucho cuidado porque no es la misma idea, ¿no? Entonces, y luego de eso, verificar cómo nosotros podemos transformar esas demostraciones en algo mucho más accesible. Cómo nosotros desglosamos ese problema y le damos una comprensión más sencilla. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan las habilidades al momento de demostrar. Entonces, cuando nosotros leemos y escribimos demostraciones, pues se va agarrando con la práctica, ¿no? Ya la experiencia nos va formando para poder desarrollar las demostraciones de manera sencilla, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, otra de las ideas es ser escéptico y preguntar si los pasos que estoy realizando son convincentes. Entonces, ¿cómo hago eso, no? Si de verdad voy por el camino correcto al momento de demostrar. Y además, tener en mente que las demostraciones no solo van a ser correctas, sino también deben convencer de que todo su proceso es correcto, ¿no? Entonces, esa es como la idea de mostrar. Y tenemos aquí un ejemplo, tenemos un teorema. Entonces, vamos a tomar aquí con rojo, no, con verde, el teorema como tal, de manera, o el enunciado del teorema, de otra forma. Imagínense si yo tuviera esto, sea x un número real. Entonces, si ese número al cuadrado es mayor que 0, entonces quiere decir que ese número va a ser mayor que 0. Y entonces empezamos a hacer preguntas, ¿será que es cierto? ¿Será que es falso? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo justificamos? Entonces noten lo siguiente, si yo tengo que 4, digamos yo tengo 4 es mayor que 0, entonces quiere decir que este 4 viene de menos 2 es mayor que 0, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo se puede escribir o desarrollar de manera correcta esta idea del teorema? Entonces, vean, este es el teorema correcto, forma correcta, cómo se enuncia, ¿no? Entonces, al tener la forma correcta, nosotros tenemos, observen, vamos a tener hipótesis. Recuerden que la definición de teorema nos decía que era una hipótesis, ¿verdad? Entonces, observen, si ese número es positivo, entonces ese número al cuadrado es positivo.
Entonces, observen que nosotros decimos, bueno, de esa forma, si es correcto lo que nosotros tenemos, porque observen que si yo en la hipótesis me dice, bueno, vamos a desglosarlo aquí. Esta va a ser la hipótesis, vamos a poner una H, y esta va a ser la conclusión. Vamos a poner una C. Entonces vean, si X es mayor que 0, esta va a ser mi hipótesis, lo que yo pienso. Entonces, X cuadrado es mayor que 0. Entonces empiezo a hacer mis verificaciones de la teoría. Y noten lo siguiente, ¿no? Si 1 es mayor que 0, entonces 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Y este es mayor que 0. Si yo tengo 2 que es mayor que 0, entonces 2 al cuadrado es 4 y va a ser mayor que 0. Entonces vean que siempre se está cumpliendo. Entonces esa es la idea de verificar las hipótesis de los teoremas y qué podemos realizar con ellas, ¿no? Y entonces observen que aquí lo que hacíamos, ¿no? Evaluamos las instancias, pero aquí hay una pequeña observación. Vean que mi X es negativo 3, pero esto es falso, ¿no? Entonces, negativo 3 es mayor que 0, implica que al elevarlo al cuadrado es igual a 9 y esto es mayor que 0. Entonces observen que aquí teníamos lo de las ideas de tabla de verdad. Si es falso, implica verdadero. ¿Qué nos quedaba de la proposición? Nos quedaba que esta proposición era verdadera. Así. Entonces ahí teníamos dicha idea de cómo nosotros podríamos verificar la idea de cómo demostrar un teorema. Entonces, algunas ideas, ¿no? Entonces, aquí que hicimos en las instancias eran los casos, ¿verdad? El equivalente a los casos en la demostración. Entonces, verificar las instancias no constituye una demostración completa, sino que es qué posibilidades o qué ideas tengo yo para verificar cada uno de los casos. Entonces, además, bueno, aquí se me enredó la demostración y vamos a verificarlo de la siguiente manera. Vean lo que les decía. Si x cuadrado es mayor que 0, entonces, en la hipótesis, entonces x en la conclusión, x es mayor que 0 y verificamos las instancias y aquí sí funciona, ¿no? Pero ya cuando vemos aquí que si x al cuadrado es mayor que 0, pero negativo 2 es mayor que 0, entonces esto es falso y no llegamos a nada con ese tipo de demostraciones. Ahora, algunas observaciones y para verificar lo de las demostraciones. Demostrar un teorema es correcto y esto significa más que verificar las instancias. También debemos de proporcionar un argumento lógico completo. Y esto es importantísimo, ¿no? Entonces, generalizar. Esta idea es generalizar porque dice que se aplique a todas las posibles instancias. Entonces, esto es la generalización. Generalización. Entonces, si sirve para uno, debe servir para todos los elementos que cumplen con esas características. Y luego, si nosotros afirmamos algo dentro de la demostración, cualquier idea que afirmemos debe de ser justificada. Eso es lo que hacíamos cuando íbamos demostrando lo de teoría de conjunto, que nosotros decíamos por conmutatividad. Entonces ahora ya vamos a ver cómo demostramos ciertas ideas en ese sentido, ¿no? Y entonces veamos el primer método
de demostración. El primer método de demostración nos dice P implica Q. Entonces quiere decir que esta es nuestra primera idea, ¿verdad? Vamos a demostrar teoremas con conclusiones de esta forma. Entonces quiere decir que nos presentan una hipótesis, la hipótesis y la conclusión. Entonces, este teorema nos presenta un conjunto de hipótesis y la implicación lógica. Entonces esto es P implica Q. Entonces a esto también le llamamos el método directo. Entonces vamos a demostrar el P implica Q, que es un método directo, porque partiendo de la hipótesis llegamos a una conclusión. Entonces esa es la idea que vamos a trabajar en estos momentos. ¿Cómo es que yo tomo las hipótesis y luego las demuestro, ¿no? Entonces vamos a verificar cómo funciona y vamos a tomar dicha demostración. Entonces vean, la estructura de un P implica Q es: yo tengo una o varias hipótesis en el teorema, entonces estas quedan de esta manera, ¿no? Es como que nosotros digamos que esto sería P y todas las hipótesis que tengamos van a llegar a una conclusión, ¿verdad? Q. Entonces quiere decir que para verificar o demostrar de manera directa P implica Q, vamos a verificar que P es verdadero. Aquí, P es verdadero. Implica que Q debe ser verdadera también. Entonces, vean que lo relacionamos con las ideas de las proposiciones, ¿no? Entonces, es como que nosotros hagamos o tengamos una demostración de ese tipo. Entonces vean que sí se ve bien sencillo para realizarla. Entonces, ¿qué implican estas demostraciones, no? Implican que, vaya, uno, si nosotros P implica Q, en palabras es equivalente a demostrar que P es verdadero implica Q verdadera. Esto de aquí. También si P es falsa y Q es verdadera, entonces la idea es que son como independientes, ¿verdad? Entonces, noten que ahí nosotros vamos a verificar cómo es ese nivel de independencia al momento de las demostraciones. Y nos vamos a concentrar en los casos donde P es verdadera, porque el método directo, y eso significa, ¿no? Entonces, y observen que cuando se hace esta técnica de demostración se asume que P es verdadera. Y entonces, por lo tanto, que para demostrar eso, nosotros P, y este es equivalente a la hipótesis. Entonces, de esa manera nosotros vamos a demostrar todo esto, ¿no? Y vean que si nosotros asumimos para Q, entonces vamos a decir que cualquier demostración, si asumimos que P es verdadera, entonces vamos a llegar a que Q debe ser verdadera para completar nuestra prueba, ¿no? Entonces vean que el programa inicial, algunas observaciones, ¿no? Entonces vamos a ahorita el método directo.
nos dice, bueno, vamos a demostrar enunciados que tienen esta forma, P implica Q. Y entonces empezamos nosotros a trabajar en ese sentido, ¿no? Y luego vean cómo se estructura, ¿no? Si nosotros tenemos una conclusión de P implica Q, agregamos a P las hipótesis existentes y luego cambiar P implica simplemente a Q. Lo que verificábamos, ¿no? Otra forma de llamar P implica Q. Entonces, cuando ya llegamos a la conclusión, concluimos solo sobre Q. Y tenemos aquí alguna idea, ¿no? Déjenme ver. Ok. Entonces observen que aquí nosotros podemos transformar un problema y hacerlo en este sentido, ¿no? De manera general. Es, si yo quiero tomar un elemento sobre dos conjuntos cualesquiera, yo asumo que ese elemento está en el conjunto primero, implica que ese elemento debe estar en el conjunto de llegada. Entonces, si se acuerdan que esto se parece a la definición de inclusión, ¿verdad? Ahí nosotros demostrábamos de manera directa que si está acá, implica que, y es verdadero que está ahí, ¿no? Implica que va a estar en Q, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros tenemos aquí algunas ideas y que nos dicen, bueno, es crucial analizar la forma lógica de la conclusión, facilitar el inicio de las demostraciones, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo y observen aquí. Vamos a, suponga que A y B son números naturales. Entonces, aquí está. Demuestre que si ambos son números pares, esto va a ser P. Entonces, al sumar los dos, es un número par. Entonces, vean ahí ya, vamos teniendo esa idea, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles son las hipótesis? Que tenemos dos números pares. Entonces, A y B son números pares. Y observen que ahí está. Luego vamos a demostrar que al sumarlo nos da un número par en ese sentido. Y entonces vean que como nosotros empezamos, ¿verdad? Dice A y B son números pares. Entonces vamos a hacerlo, déjenme ver, un poco hablado primero. Esto es lo que debe funcionar en su cerebro. A, B son pares. Entonces quiere decir que si yo sumo, esta es mi hipótesis. Y en mi conclusión, mi hipótesis que es equivalente a P. Entonces quiere decir que si yo tomo y sumo ambos números, esa suma es par. Y esta es mi conclusión. Y es Q. Entonces observen que uno empieza a decir cómo son los números pares, cómo se ven esos números pares. Entonces ahí es donde su cerebro dice, bueno, A es par. Entonces, ¿qué forma tiene A? Y aquí dos puntos, ¿qué forma tiene A? Y si yo digo B es par, ¿qué forma tiene? B. Entonces ahí yo empiezo a analizar y esto yo lo hago, podemos decir, de manera mental. Entonces aquí tengo mi conclusión, mi hipótesis, y ven que es esto, P implica Q. Entonces ya de manera formal es un teorema, ¿no? Y entonces vean, yo digo, bueno, sea, ahora ya una demostración formal, dice, bueno,
A y B son naturales si A y B son pares. Entonces, ¿qué quiere decir? Sea, ya dándole lo que yo les mencionaba, que no es lo mismo pensar y escribirlo, sea A, B, un números pares, ¿no? Esto quiere decir que A va a tener la forma, si A es par, tiene la forma de 2 por M, con M un natural. Entonces, si B es par, esto implica que B tiene la forma 2 por N, con N también un número par. Entonces, quiere decir que vengo yo, observen esto, que vengo yo y digo, bueno, esto implica que si yo sumo A más B, estoy sumando 2M más 2N. Saco un factor común 2, M más N, y entonces yo digo que 2 es 2K, con M más N igual a K. Y entonces vean que si yo tengo esta suma, y continuando, si yo tengo esta suma, 2K, esto es A más B, esta suma, esta es forma de un número par. Lo voy a poner entre comillas. Entonces vean que por lo tanto A más B es par. Y esto dice, bueno, sí, implica que si A, B es par, son pares, implica que A más B tiene la forma de es par. Y entonces ahí ya tenemos la demostración dada por el método directo. Entonces, en ese sentido, es cómo van funcionando las ideas de demostración de método directo. Recuerden, esto es un método directo. Ya tenemos el primer método de demostración. P implica Q. Y observen que yo asumí que ambos eran pares y llegué a que la suma eran pares. Esa es la primera idea.